Mi historia comienza en Huesca y llega a Bremen pasando por Zaragoza y Sevilla. Una pequeña vuelta a Europa que empecé hace 11 años y que hoy me ha traído hasta la ciudad de los trotamúsicos, Bremen. Tengo 29 años y mi nombre es Ángeles Cartín. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿En Bremen? Sí, por fin habéis venido. Cuéntame, ¿dónde estamos? La estación de tren de Bremen, que es un punto muy importante en la ciudad, porque es un punto de encuentro y es un punto de llegada. Es la segunda estación de la ciudad, la primera se construyó en torno a 1950, es original, durante la guerra no sufrió muchos daños, puesto que la tenían como escondida. Hacían como calles falsas por encima de la estación, entonces los aviones no la podían bombardear. La fachada también es súper bonita. Sí, como ves tiene el característico horario rojo, que lo usan mucho aquí en el norte de Alemania. También tiene la llave de Bremen, que está en el escudo, es como el símbolo de la ciudad. Y en este lado tenemos el escudo de Hamburgo, y hay un pique muy interesante entre Bremen y Hamburgo. En Hamburgo siempre dicen que tienen el castillo, pero en Bremen tenemos la llave que abre el castillo. Tenemos el poder al final. Son ciudades que están muy próximas. Sí, están muy próximas y hay mucho pique. Por ejemplo, ahora el Hamburgo está en segunda división y el Bremen está en primera. Como el Zaragoza. Como el Zaragoza el año pasado. ¿Y tú cómo llegaste hasta aquí, hasta Bremen? Pues llegué hace un año y medio, estoy trabajando en el departamento de compras de Airbus Space, el fabricante de aviones, y me propusieron un cambio. Yo estaba en Sevilla y dije, bueno, creo que es una buena oportunidad. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Huesca, del barrio de San Martín. Estoy en Zaragoza, ingeniería industrial, y bueno, la verdad que pasé unos años, los años de universidad fueron muy buenos, o sea que tengo mucho cariño a Zaragoza. Ahora es que iba al centro y para ir a coger el tranvía, que es el medio de transporte más usado en la ciudad, con la bicicleta. Al día lo usan en torno a 300.000 personas y la verdad que es muy cómodo. Es un poco caro, porque el ticket cuesta como 2,80 €. Wow, sí que es caro, sí. Algo curioso que me fijaba es que aquí nadie ni pica, ni enseña el vídeo, ni nada. No, porque la mayoría de la gente usa el abono y luego aparte, pues el típico tópico, los alemanes son muy ordenados. Aquí tienen por costumbre pagar el ticket siempre, entonces no lo controlan tan a menudo. Aunque hay revisores a veces que van de incógnito. Entonces, Incógnito. Sí, van vestidos con persona normal y estás viajando y de repente se levantan tres chicos o tres chicas y te dicen, a ver, los billetes. Y empiezan a pasar por todo el tren. ¿En serio? Sí, es muy curioso. ¿Funciona bien el tranvía? Sí, funciona muy bien. Aunque a veces hay atascos porque la ciudad tiene mucho tráfico en el centro, hay pocos puentes para entrar al centro de la ciudad, comparten el mismo carril los tranvías y los coches y se producen bastantes atascos. Creo que hay unas 10 líneas de tranvía y unas 40 de autobuses. ¿Son puntuales? Sí, el tranvía es muy puntual. ¿Y los alemanes son tan puntuales? Los alemanes son tan puntuales como el tópico, sí. Son ordenados, siguen las normas. Si llegas un 5 minutos tarde te están preguntando, oye, ¿dónde estás? Y dices, hostia, a lo mejor me he retrasado un poco. Por ejemplo, cuando vas a cruzar un semáforo, si está en rojo, te echan la bronca. Y si hay niños delante, es que ni se te ocurre hacerlo. Lo haces una vez y nunca más. Nos hemos bajado del tranvía y ya estamos en el centro. Sí, ya estamos en el centro de la ciudad. Estamos ahora mismo en la Marktplatz, que es el punto neurálgico de Bremen. Primero está aquí la catedral, que es un poco el origen de la ciudad. Carlomagno envió aquí a un misionero, primero montaron un monasterio y después le dejaron montar aquí un arzobispado. Fue el origen de Bremen. Oye, lo que veo por el suelo son muchas chapas. Hay una tradición muy divertida en Bremen, que es que cuando cumples 30 años y no te has casado, los chicos tienen que venir a la catedral, aquí a las escaleras, y tienen que escobar chapas. Tus amigos te tiran chapas de cerveza y te dan un cepillo de dientes, hasta que te dan una escoba. Tienes que escobar las chapas. Hay mucha gente que lo quiere hacer, entonces hay cola. Entonces tienes que coger cita con tiempo, con un Para mes. coger un día de... Para coger una hora de un día. ¿Cuántos años tienes tú? 29. ¿Y cuándo cumples los 30? En febrero. Pues te queda poquito, ¿eh? Ya hemos reservado ¿Habías el fin de reservado semana. ya? Sí. Porque tu novia, nada. De momento no. Bueno, pues ahora vamos a llegar al Ayuntamiento de Bremen y a la estatua del Roland. La estatua es muy importante para la ciudad, puesto que Roland representa la libertad. Roland fue un caballero de Carlomagno, es el mismo Roldán que tenemos en el Salto Roland de Huesca. El mismo de la leyenda que huía de los musulmanes. Y saltó en la Sierra de Guara y por eso se saltó el Roldán. Y huyó mira. a Ordesa, donde tiró la espada y cruzó los Pirineos. Y este es el mismo Roldán, que viajó mucho. Hay una historia muy curiosa que dice que mientras la estatua de Roldán esté en pie, la ciudad de Bremen será libre e independiente. Por eso, supuestamente, el ayuntamiento guarda una copia en los sótanos del ayuntamiento. Por si acaso se cae. Corriendo la pueden reemplazar. No, tienen todo pensado. Son muy alemanes. Y si hay algo por lo que Bremen es conocido en todo el mundo es por los músicos de Bremen. En España conocemos como los trotamúsicos por la serie de televisión. Es la historia de dos animales que dejaron de ser útiles para sus dueños, que eran un burro, un perro, un gato y un gallo, y entonces escaparon de camino a Bremen, donde decidieron montar una banda de música. Y aquí lo típico es darles la mano así, porque da suerte. Pero hay que cogerla así, no así. Porque haces esto, le estás dando la mano a un burro. Bueno, te voy a contar un chiste que tengo con mi hermano. Venga, a ver. El gato iba andando y se cayó al agua y dice, miau, miau. Y entonces el gallo le dice, ¿qué quiere que haga? Y el perro dice, pues saugau. Es un poco malo, pero de malo es bueno. Y aquí al lado del ayuntamiento hay un monumento nuevo en la ciudad que es una hucha en la que tú echas dinero y suena un animal de los músicos de Bremen. Una vez al año todo el dinero lo recuperan y lo donan a una obra de caridad de la ciudad. El burro. Es el gato, ¿no? Es el gato. Es el gato. Es un burro. Yo creo que es el gato. Es el gato.
Hola, ¿es vuestra primera vez en Bremen? Meine no. Mutter und mein Ah, sehr gut. Unser erstes Mal su madre y su hermana la venían a visitar por primera vez a Alemania. Iran. Ah, Irán, Sulun. Bueno, Irán, que viene de Irak, pues lleva en Bremen 5 años. Have a nice day. Pasar un buen día. Sí. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Bueno, dejamos la plaza atrás y ahora ¿dónde nos estás llevando? Pues ahora estoy llevando a uno de mis miércoles favoritos de Bremen, que es la Bocherstrasse, la antigua calle que iba de la plaza del mercado al puerto. Bueno, este marco dorado que os puede recordar a San Jorge, porque tenemos aquí un ángel matando a un dragón de 3 cabezas, Sí. es una historia diferente. En realidad este ángel es Hitler. El dueño de esta calle, Ludwig Roselius, era el inventor de café descafeinado. Era un hombre muy rico y construyó esta calle como una obra de arte en sí misma. Lo que pasa que en un punto del tiempo el arte de esta calle se consideró arte degenerado por el nazismo. Entonces, para que le permitieran tener esta calle como la quería tener él, llegó a un acuerdo con Hitler, que era donarles toda la cafeína en forma de pastillas para los soldados, para el combate, y a cambio él le dejaba la calle como estaba. Y además él hizo este monumento, que es Hitler liberando al pueblo. Siempre hay mucha polémica con la escultura porque además debajo de la espada hay unos señores saludando con el brazo levantado. Probablemente es a lo mejor el único lugar de Alemania donde puedes encontrar este tipo de saludo en una obra de arte. Uno de los puntos más chulos de esta calle es la Casa de las Campanas, que es un carrillón que tiene 30 campanas y suena a las horas en punto. Oye, entonces, ¿toda esta calle tan bonita pertenecía a un solo señor, me has dicho? Sí, a Ludwig Roselius, el inventor del café descafeinado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hizo con toda esta calle? Pues Ludwig Roselius, su padre, era un comerciante de café muy importante y bebía mucho café. Entonces tuvo un ataque al corazón, le dijo el médico, esto es por tomar mucho café. Entonces él se puso a investigar y logró descubrir cómo hacer café descafeinado. A raíz de eso, la fortuna creció muchísimo más y entonces fue cuando esta calle estaba a punto de ser demolida y la dueña de esta casa se acercaban a Ludwig Roselius y dijeron, oye, cómprala y arréglala porque la calle se va a perder. Poco a poco fue comprando el resto de la calle y lo convirtió en una parte de la ciudad para que la gente viniera a visitarla. Entonces, ahora si queréis, os invito a tomar un café descafeinado de verdad, un auténtico café descafeinado en Bremen. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne ein Decaf-Coffee. Ja, ein? Ein. Perfekt. ¿Consideras que el café descafeinado está tan bueno como el normal? Caffeinado or a normal coffee is the same taste for me. Come from? I come from Spain, from Spain? Aragon. Oh, from Aragon. Which part? Huesca. Oh, I love so much. Oh, you really? Yeah, I was a lot of time there. In Graus, and then more in the north, directly more to Benasque. Que ha estado haciendo mucho turismo en Benasque, ha estado por la montaña, incluso han hecho autostop. And all the fiestas in Monzón. En Monzón, están las fiestas. Oye, pero ¿y qué haces tú en Aragón? So I have a very, very, very good friend in Graus. Fiesta Longaniza. Y vaya casualidad, ¿eh? Sí. ¿Y te gusta más la longaniza o el café descafeinado? 99 Luftballons, ihren Weg zum Horizont. Bueno, Ángel, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, pues ahora estamos en el Snor. El Snor es el barrio más antiguo de Bremen, es un barrio que data del siglo XV y es un barrio donde antes vivían los pescadores y la gente que trabajaba con el mar. También trabajaban aquí los que fabricaban las cuerdas, que es de donde viene el nombre. Snor quiere decir cuerda en bajo sajón. Están tres casas muy juntas, eso es porque dice la leyenda que hay una cuerda que une todas las casas. Tenemos aquí la calle más estrecha de Alemania y también tenemos el hotel más pequeño del mundo. El hotel está en esta calle, solo tiene una habitación, no sé si está ocupado o no, que es un hotel que solo se puede emplear la noche de bodas. ¿Cómo se llama el hotel? Hochzeit House, que quiere decir casa de bodas. Claro, Parece sí. que está cerrado hoy, ¿eh? Si es para noche de bodas, igual es que, Si claro, un lunes no es el mejor día. hay mucha lista de espera para este hotel. Sí, hay que esperar varios meses para conseguir una habitación aquí. Oye, ¿cómo que se conserva tan bien esta zona? Pues a pesar de que Bremen sufrió mucho la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos, que hubo más de 150, este barrio, al ser un barrio residencial y un barrio muy humilde, no sufrió daño. Pero aquí cayó una de las últimas bombas de la Segunda Guerra Mundial porque un avión que sobrevolaba la zona se le abrió la compuerta y cayó en esta casa. Qué mala suerte. Sí, qué mala suerte. No murió nadie, No había pero- nadie en casa. no había nadie en casa, pero destruyeron la casa. Entonces, la gente del barrio le ayudó a reconstruirla y a pagarlos. Estamos terminando el barrio, entonces os traigo una tienda muy especial, que es artesanía típica alemana. Son figuritas de madera tallada y esmaltadas. Les gusta mucho comprarlo para Navidades, los mercadillos. Vamos para adentro y os enseño un poco la tienda. Lustig, lustig, tralalalala. Pues como veis hay muchos tipos de figuras, están talladas en madera, están coloreadas y algunas de ellas también están esmaltadas. Son las más especiales, muy ¿Cómo alemanas. va de precios? Eso te iba a Son muy preguntar. alemanas, diría yo. Muy alemanas, ¿qué significa? Pues mira, este muñequito de aquí, por ejemplo, cuesta 18 euros. Y este del medio tan bonito que tiene música, Wow, estoy viendo 500 euros. 500 euros. Es único, entonces es una pequeña obra de arte. Das kommt darauf an, wie viel. Der Preis richtet sich auch danach, wie viel gemacht wird. ¿Tú te has comprado alguna vez algo por aquí? Sí, me he comprado un Belén pequeñito de madera, pero no es exactamente el típico que les gusta a ellos, es que se va un poco de presupuesto. ¿Cuánto te puede costar aquí un Belén? Pues sumando otras piezas, pues como pongas 20 muñecos a 20 euros, pues 400 euros. Dankeschön. All around.
para terminar el día, os quiero traer a mi casa. Yo vivo en el barrio de Neustadt. Neustadt quiere decir ciudad nueva. Es un barrio con mucho ambiente, es un barrio joven, Ah, mira. es muy multicultural, es un barrio muy divertido. Se está poniendo de moda, ¿Y es caro alquilar un piso? está subiendo mucho el alquiler en los últimos años. Yo estoy pagando unos 300 euros, pero me incluye todo, la calefacción, el agua y la luz. ¿Y vives solo? Sí, vivo solo. Bueno, estamos en mi casa. Bueno, estas escaleras aquí, estamos bajando, es como un sótano. Bueno, por un lado es como un sótano, por otro lado es un primero, pero es bastante común aquí en Alemania porque son casas muy antiguas, muy grandes, entonces mucha gente, pues los sótanos se convierten en casas ahora aquí. Oye, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues una pañoleta de la Peña, la Alegría Valentina, es lo primero que tengo así al llegar a casa para acordarme de Huesca. ¿Eres de esa peña? Sí, sí, mi familia fue fundadora, incluso mi tío abuelo es el que diseñó el escudo. Entonces estamos muy metidos en la Peña todavía. ¿Tienes buenos recuerdos? Siempre muy buenos. San Lorenzo siempre trae buenos recuerdos. ¿Sueles ir a San Lorenzo? Sí que voy algún día, pero al día 9 hace que no voy 4 años. ¡Wow! Sí, mucho, tengo ganas. Y estos Eurosmapas de donde he estado viviendo, pues Huesca, Sevilla, Bremen. Falta Zaragoza. Ay, ¿te lo has dejado? Me lo he dejado, me lo he dejado. Oye, ¿y por ahí? Unas fotos de mis amigos y mi familia, que es importante tenerlos cerca. Ahí tengo a mis amigos de Huesca, en la despedida de Javier, aquí tenemos una boda, están mis padres, toda mi familia, está por ahí mi hermano. La verdad que me gusta tener a la gente cerca y es la gente que más aprecio, intento verlos todo lo que puedo, la verdad. ¿Y quieres mandarle un saludo a alguien? Aprovecha que te están viendo. Bueno, pues sí, un saludo a toda mi familia y a mis abuelas y a todos mis amigos. ¿Pero y eso? Bueno, pues con el paseo que hemos tenido hoy, ya me decía comer algo. Siempre me traigo un poquito de jamón de Teruel, Ah, mira. así para comerme la tierra, y un poquito de organiza Graus, así que... Oye, te dejamos aquí cenando tranquilamente. Pues nada, muchas gracias. A ti por darnos este paseo tan Encantado. bonito por Bremen. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Venga, adiós. Hasta luego, aragoneses.